En 1997, la banda de rock Foo Fighters lanzó su segundo álbum The Color and the Shape. Fue lanzado el 20 de mayo, varios meses después de la fecha a fines de enero y principios de febrero que la banda había anticipado públicamente. Tales demoras en las fechas de lanzamiento son muy comunes en la industria de la música, y este caso particular no parece ser nada inusual. No se dio ninguna razón para el retraso, pero casi nunca lo son, y nadie lo cuestionó. Es notable que si bien es oficialmente su segundo álbum como banda, The Color and the Shape fue, de hecho, su primer álbum como banda real, ya que Dave Grohl había grabado su primer álbum Foo Fighters completamente solo 2 años antes. El nuevo álbum consistió en 13 pistas. Según algunas fuentes cercanas a la banda, originalmente se pretendía que hubiera 14, pero la 14ª pista se eliminó poco antes de su lanzamiento. Tales decisiones de última hora también son muy comunes en la industria y no se dio, ni se buscó ninguna razón para esto. El álbum se convirtió en un éxito para la banda con varios millones de copias vendidas, fue bien recibido por la crítica e incluyó varios singles exitosos. Alrededor de finales de 2008, más de 11 años después del lanzamiento del álbum original y un año después del 10º aniversario en 2007, que incluyó 6 pistas del lado B, comenzaron a difundirse rumores menores sobre el paradero de la 14ª canción que había sido eliminada de la lista original en 1997. Inicialmente, muchos habían asumido que estaba entre los 6 lados B incluidos en el relanzamiento en el 2007, pero se corrió la voz de que no. Esto había decepcionado a muchos de los fanáticos incondicionales de la banda que estaban ansiosos por poseer todas y cada una de las canciones de Foo Fighters. Fue alrededor de esta época que la curiosidad comenzó a crecer y los fanáticos comenzaron a preguntar a los miembros de la banda, a través de cartas y correos electrónicos, en los fichajes y preguntas y respuestas de la conferencia de prensa, etc. sobre la 14ª canción. Cada vez que se les presentaba, ignoraban o desviaban la pregunta, afirmaban que no podían recordarla o cambiaban rápidamente de tema. A medida que más y más fanáticos comenzaron a preguntar, más visiblemente incómodos se sentían los miembros de la banda. Un día particular en una conferencia de firmas en abril de 2008, se informó que, después de que varios fanáticos le preguntaron directamente a Dave Grohl sobre la pista, Grohl repentinamente se levantó de su silla y salió del área de las firmas, visiblemente angustiado, y también los demás miembros de la banda siguieron a su líder. Poco después, alguien que afirmó haber trabajado con la banda durante la producción del álbum en 1997, escribiéndolo en un foro ahora eliminado, y mencionó que la canción eliminada, supuestamente se titulaba como Perennial. Había sido escrita y grabada únicamente por Dave Grohl, en un espacio de unos pocos que participaron, los otros miembros de la banda y el equipo de grabación bebían en un bar cercano, en los últimos días antes de la fecha de lanzamiento inicial del álbum. Tenía la intención de introducirlo como la 14ª canción. Al reproducir la canción a los otros miembros de la banda y al equipo de grabación, Pat Smear, el guitarrista y vocalista de la banda, supuestamente se enojó con Grohl por razones que nadie en aquella reunión pudo descifrar. Segundos después se retiró de la habitación. Si bien la fuente no puede confirmar esto como la razón de la salida repentina e inesperada de Smear en 1997 de la formación de los Foo Fighters, hasta su regreso una década más tarde, se sospecha firmemente que este es el factor principal. Y que Grohl no parecía consternado ni afectado por el estallido de Smear e insistió que la canción se agregara al álbum como la 14ª pista, a lo que nadie se opuso, excepto Pat. Al día siguiente, mientras mezclaba y agregaba toques finales, Smear regresó y exigió hablar solo con Grohl en privado. Todos en el estudio de grabación podían escuchar a los dos teniendo un debate muy acalorado sobre la 14ª canción. Pat se escuchó varias veces gritando sobre cómo Grohl había robado descaradamente una de las canciones más privadas de Kurt Cobain, y cómo Grohl sabía cuánto significaba esa canción para él. ¿Te refieres a Kurt? A lo que Grohl transmitió repetidamente su indiferencia. Después de unos minutos, Pat salió del estudio y no volvió. Grohl, visiblemente agitado, permaneció un rato en el estudio antes de irse. Al día siguiente, Grohl apareció con resaca, posiblemente todavía borracho, entró al estudio e intentó comenzar a mezclar a través de las pistas. Estaba enojado, desaliñado y actuaba confundido.
Finalmente, los otros miembros de la banda y los ejecutivos del estudio le ordenaron que abandonara el estudio hasta que estuviera más tranquilo y sobrio. Estuvo varios días después sin entrar al estudio después de esto, hasta el punto en que los demás tuvieron que ir a buscarlo. Finalmente lo encontraron en una habitación sucia de un motel, borracho, con lágrimas en sus ojos y balbuceando algo sobre que quería mantener esa 14ª pista, y también. Kurt no lo hizo, que no lo asustarán. Después de algunas palabras duras de los miembros de la banda, les dijo que dormiría y volvería al estudio a la mañana siguiente con la cabeza despejada. No regresó como dijo eso, esta vez desapareció durante casi 2 semanas sin dejar rastro. Los otros continuaron con su trabajo en el estudio, aunque ahora Pat Smear había dejado la banda y les había dicho que no le importaba lo que hicieran con el álbum. 2 semanas después, los miembros de la banda informaron que habían recibido extrañas llamadas de Grohl toda la noche. Cada uno informó que sonaba aterrorizado e incoherente, deteniéndose a mitad de la oración como para gritarle a alguien o algo a su lado. Ninguno de ellos pudo entender de lo que estaba tratando de decir y finalmente todos sus compañeros colgaron sus llamadas. Y al día siguiente, Grohl llegó inesperadamente al estudio. Parecía pálido y nervioso. Estaba temblando y no hacía contacto visual directo con nadie, y tenía moretones extraños alrededor del cuello y la frente. Se disculpó brevemente por su comportamiento errático, antes de decirles a los ejecutivos de grabación, de mala gana, que quería eliminar la 14ª pista del álbum y dejarla en 13 pistas. Cuando se le preguntó si quería mantener la 14ª pista para usarla como lado B para uno de los singles o como parte de una futura colección inédita, respondió bruscamente que quería que la pista la destruyeran permanentemente y que fue un gran error grabarla, en primer lugar. Inseguro sobre las razones urgentes de Grohl para su decisión, la pista fue eliminada, y Grohl decidió quemar dicha canción. Él se encontraba parado y observando con una mirada de intensidad. Después, Grohl pareció más tranquilo, eventualmente contando chistes y volviendo al negocio de terminar el álbum, para lo cual la fecha de lanzamiento tuvo que ser postergada. Grohl no quiso hablar sobre dónde estaba o qué le sucedió. La banda había sospechado de que Pat Smear se había reunido y posiblemente amenazó a Grohl. No se supo mucho de qué había sucedido entre ellos durante las 2 semanas que Grohl había desaparecido. Resulta que la mancha había estado ahí todo el tiempo. Después de contarle a Smear la ausencia y el comportamiento de Grohl desde que dejó la banda, Smear finalmente les dijo que la canción que Grohl había grabado y que quería usar como la 14ª canción, había sido escrita originalmente por Kurt Cobain, con quien Grohl, Christ y Smear eran ex compañeros de la banda, quien tenía la intención de usarlo como el single principal para el 4º álbum de Nirvana, In Utero. Smear dijo que era una de las mejores canciones que Cobain había escrito, pero el propio Kurt no estaba tan seguro de si la canción encajaría en el álbum. Grohl había desaconsejado el uso de la canción, llamándola basura, que definitivamente no encajaría en el álbum. Smear sospechaba que Grohl había estado considerando dejar a Nirvana para establecer su propia banda, estaba buscando una manera de engañar a Kurt para que pensara que era una canción terrible, para que luego pudiera irse y grabar y lanzar la canción con su propia banda. Al final, Kurt decidió no grabar la canción, y la banda, teniendo la presión de qué hacer, optaron por Earth Shaped Box como el nuevo sencillo y fue un gran éxito. Después de la muerte de Cobain y la desaparición de Nirvana, Grohl, que todavía busca formar su propia banda en la que él sería el miembro principal, convenció a Smear de que no había estado saboteando a Cobain y el álbum In Utero, que había sido un éxito masivo sin la canción eliminada. Smear acordó unirse a la banda recién formada de Grohl, Foo Fighters, después del lanzamiento de su álbum homónimo previo a la formación. No se sabe si los dos discutieron sobre la canción eliminada de Cobain antes de las consecuencias en 1997. Hasta el día de hoy, Grohl no habla sobre lo que le sucedió durante esas 2 semanas que lo convencieron de cambiar de opinión con respecto a la 14ª canción. Dónde estaba, y con quién, si había alguien, y cómo sufrió las lesiones físicas en el cuello, es todo un misterio incluso para sus amigos y familiares más cercanos. Ni él, ni ningún otro miembro de Foo Fighters discutirán la historia de la 14ª canción.
Aunque la fuente confirma que vio a Grohl destruir la pista él mismo, haciendo imposible que aún exista y se haya incluido en el álbum, supuestamente apareció la 14ª pista de algunos CD comprados el día de su lanzamiento en 1997, con algunas personas que no están involucradas en la producción de la canción, o que no tienen información sobre ella, aparentemente pueden ensayar la letra por letra, aunque solo ha escuchado esto de boca en boca y no ha conocido personalmente a nadie que pueda rehacer la canción.